6. El asesinato de un amigo. Por un instante me pregunté qué nombre exactamente había pronunciado aquel monstruo cuando se dirigió hacia mí. Me han llamado de distintas maneras a lo largo de mi vida. Cuando empecé con el rap, utilicé uno para firmar mis canciones, hasta que casualmente descubrí que lo usaba otro rapero. En cuanto me enteré de este detalle, cambié mi apodo, porque no quería competir con nadie ni ser la sombra de otro. El nombre es importante, porque ayuda a definir quién eres. Nunca tuve interés en ocultar mi verdadera personalidad. No se trataba de eso. Puede que haya gente que emplee un seudónimo para ocultar algo o para evitar mezclar lo profesional y lo personal. No es mi caso. Yo siempre he sido el mismo y mi necesidad de un nombre de guerra más bien buscaba lo contrario, mostrarme tal cual me veo. Muchos se han interesado por mi nombre real, pues bien, una canción mía lo deja claro. Juan y Cronos siempre han formado complot. Lo que piensa uno es lo que piensa el otro. No hay necesidad de separarlos. Tras mucho buscar encontré el nombre que buscaba, y era un nombre lógico. Cuando entendí que el rap no es solo rimar, sino la relación con el ritmo y la importancia de llevar bien el tempo. Empecé a pensar en el antiguo dios griego del tiempo. Aunque me parecía arrogante presentarme ante el mundo con el nombre de un dios, me sentí fascinado por el concepto simbólico, pero necesitaba adulterarlo de alguna manera y hacerlo mío. Descubrí que con frecuencia se confunde a Cronos, personificación del tiempo, con Cronos, rey de los titanes y del tiempo para los humanos. Llevé esto a mi terreno, cambiando la primera letra por esa K satírica que mi generación ha convertido en un símbolo de cultura alternativa. Para escribirlo añadí la doble N, simplemente porque me gustaba más Crono. Lo de Somber vino más tarde, en 2012, junto con mi primer rap play. Cuando lo lancé a las redes tenía 19 años. Uno de mis seguidores me dijo que estaba entusiasmado por cómo estaba abordando el mundo zombie desde el rap y se declaró como un Somber Forever. Me sentí contento con aquellas palabras porque mi trabajo empezaba a provocar reacciones y estaba haciendo feliz a la gente. Además, es una regla no escrita que los youtubers llamemos a nuestros fans de alguna forma especial. Yo, además de un apellido, había encontrado la forma de llamar a mis fieles Sombers. Tendría mucho que agradecer a mis seguidores y a su manera de enriquecer mi mundo. Es posible encontrar amigos y personas a las que respetar y admirar en las redes. Además, mi forma de relacionarme en cualquier ámbito siempre fue fácil. Nunca tuve problemas para socializar, aunque he sentido una predilección por los que necesitan apoyo y por los que comparten un universo parecido al mío. Todos estos recuerdos me asaltan porque acabo de matar a alguien en quien confié y que procedía de aquel mundo en el que todavía no había zombies. Qué diferente es todo. Recuerdo mi infancia, bastante calmada, muy tranquila. Era un chico normal. Cuando empecé a adentrarme en el mundillo del rap, me gané cierta fama como malote del barrio. Todo prejuicios. Creo que nunca he sido lo que los demás pensaban de mí. A veces pienso que solo mis seguidores en las redes me han conocido de verdad. Cuando llegué al instituto ya era rapero, y recuerdo que fueron años de aprendizaje y convulsión personal. Ese temor a empezar de cero y la necesidad de hacerse respetar. Nos atemorizaban con la idea de las novatadas y se demonizaba una situación tan natural como pasar del colegio al instituto. Escuchábamos constantemente el rumor de que nos iban a manchar a huevazos o a bañarnos en spray. Eso sí que no me parecía normal. Nunca he querido hacerle daño a nadie y no entiendo esa forma de actuar. Yo podía ser un blanco perfecto para las bromas más extremas. Era un horror tener permanentemente la presión de la violencia todo el rato en la cabeza, presente como un fantasma. ¿Quién me iba a decir el futuro que me esperaba en este nuevo mundo horrible? Mi instituto quizá me sirvió como preparación previa. Estaba lleno de los típicos matones de barrio, macarrillas que querían hacerse notar. No era un sitio fácil. Por suerte, había aprendido a defenderme solo, y eso me valió para fortalecer otro pilar de mi personalidad: ayudar al que lo necesita. Había un chico raro en el instituto, un muchacho que se había convertido en blanco de bromas pesadas de los
4 imbéciles de siempre. No sé por qué hay gente que disfruta torturando a los demás que son diferentes, pero nunca he podido quedarme cruzado de brazos ante las injusticias. Aprendí cómo funciona el acoso al más débil y descubrí, sorprendido, que siempre hay un momento en el que los profesores dejan de vigilar. Vi cómo los gallitos consiguen hacerse con el poder empujando a los demás por puro terror a secundarlos. Así funciona el miedo. Es contagioso y transforma la manera de pensar. Resistirse a él es el primer paso para vivir, y esa lección también sirve para matar zombies. Muchos de los problemas que me busqué en el instituto tenían que ver con renunciar al miedo y con sacar la cara por aquel chico al que empecé a considerar un amigo. Ese tonto al que todo el mundo acosaba y humillaba. Pronto descubrí que no era responsable de sus rarezas, sino que realmente había algo disfuncional en su mente. Además, su familia no le apoyaba nada. Por el contrario, le reprochaban sus peculiaridades y su debilidad. Vivíamos en el mismo barrio, pero nunca habíamos reparado el uno en el otro. Tras verme envuelto en algunas peleas por defenderle, el chico se sumó a mi vida con la mayor naturalidad. Había encontrado un protector que lo respetaba, y eso siempre da valor. Descubrí que también tenía inquietudes artísticas y que le gustaba el rap tanto como a mí. Por desgracia, poco a poco la relación se volvió cada vez más absorbente y extraña. Al principio todo era admiración y risas. En mi casa empezábamos a funcionar para él como una especie de familia de adopción. Sin pretenderlo, me había convertido en algo parecido a un hermano mayor. Aquel chico empezó a cambiar. A fin de cuentas, nadie se queda siempre en el mismo sitio. Yo le ayudaba con los deberes y le protegía, pero empezó a faltar a clase y a pedirme un tiempo que yo no le podía ofrecer. Él tenía que trabajar más que el resto para conseguir mucho menos, pero su reto era ese y no otro. Se sintió tentado por un mundo que lo protegía de otra manera, y aunque nuestro vínculo era fuerte, no pudo resistir la atracción del mal camino. Yo cumplía mis sueños con esfuerzo y trabajo, empezaba a hacer las cosas a mi manera. Él lo interpretó como un abandono más. Es triste ver cómo alguien que necesita ayuda elige lo peor de las opciones, y también era triste ver cómo familia, profesores, psicólogos, nadie se daba cuenta de que aquel chaval estaba siendo maltratado. A veces pienso que aquel mundo ya estaba podrido antes de la explosión zombie. De estar bajo mi protección pasó poco a poco al extremo contrario. Se metió en ambientes inadecuados, aunque dulces para los infelices, caminos torcidos que no llevan a ninguna parte. Empezó a burlarse de mi música y a buscar cómplices de esa burla, utilizando su relación conmigo. Hizo sus propios contactos dentro de la escena rapera y eligió a los más lejanos de mí, a los que presumían de sus adicciones y los que practicaban una pose de rebeldía fingida. Nuestra relación de amistad se deterioró del todo cuando mi música empezó a cosechar seguidores y parecía que mi nombre despuntaba. Me presentó a gente que se creía con autoridad para darme lecciones y me dio consejos que yo no le había pedido. En fin, su vida fue cada vez más complicada, tanto con su familia como con sus nuevos amigos, hasta que un día se marchó de la ciudad y nunca más volví a verlo. Pero antes de eso me hizo un último regalo. Él había pasado mucho tiempo en mi casa y sabía muchas cosas. Antes de largarse, robó unos ahorros que mis padres tenían guardados. El dinero le sirvió para darse a la fuga, aunque no creo que en realidad el botín le permitiera escapar de nada. Poco después empezó la epidemia y lo hizo precisamente entre el grupo de jóvenes al que se había unido este raro amigo. Casualmente, los que más tonteaban con las drogas. Al principio se estableció una relación. Todo el mundo pensó que el origen de la plaga era una partida adulterada de algunas sustancias. Luego las cosas se precipitaron y empezaron a olvidar qué había sucedido en realidad. El Dr. X me había comentado la posibilidad de que determinadas sustancias hubieran acelerado precisamente el proceso de transformación del virus. En fin, ahora ya todo aquello tiene poca importancia. Por aquella época yo también empecé a notar cambios físicos que no podía describir con precisión. Mi piel se volvió más dura,
y mis ojos adquirieron un brillo extraño. Tendría que haber ido al médico y decirle lo que me estaba pasando, pero no lo hice. A fin de cuentas, un adolescente siempre está en proceso de transformación. Recuerdo ahora aquel tiempo, es lo que siempre hago, refugiarme en mis recuerdos cuando las cosas van especialmente mal, y en mi música. En aquellos tiempos tan chungos decidí centrarme en mis canciones, avanzar en mi trabajo para superar la crisis. Y ahora mismo estoy en crisis, porque el zombie al que he matado hace un rato en el hospital abandonado era precisamente aquel chico, aquel amigo que dejó de serlo. Él gritó mi nombre y yo grité el suyo. Al parecer, teníamos la intención de matarnos el uno al otro, y yo he terminado por matarlo a él. Descansa en paz. Me preguntó si me quedaban cosas por perdonarle y si algún rencor oculto del que ni siquiera soy consciente ha sido la causa de mi primera transformación completa en zombie. Solo sé que hace un rato he devorado al que fue un gran amigo, por el que luché mucho y que luego dejó de serlo. Desconozco por qué mi genética me ha convertido en un eslabón perdido entre la especie humana y una versión adulterada y terrible de nosotros mismos convertidos en monstruos. El pasado pesa, pero lo que importa es el presente. Mi mejor amigo y mi novia están ahí afuera, en medio de la noche, huyendo de mí, corriendo entre monstruos ocultos en las sombras. Tengo que salir a buscarlos. Tengo que ayudar a los míos.